Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense que este material dice que se puede bajar. Formato. Para que me vaya a complicar la existencia y después no pasa nada. O sea que piden una cantidad. Ah, qué bien se puede bajar. Vamos a mirar. No sé por qué no se abre. Ahí está, genial. Esto es mejor. Entonces, un material que elaboró Carla Alejandra Marroquín López. LAE, dice seguramente son las siglas de su programa, ella es del tercer semestre, dice ser. Fíjense esta figura, este es un plano, un sistema de ejes cartesianos, seguramente recordarán que en el colegio secundario solíamos dar ese sistema de ejes cartesianos en matemáticas, ¿se acuerdan? X e Y, ¿se acuerdan? Entonces aquí en el eje de ordenadas, ¿eh? Tenemos ciertas variables que se relacionan o se asocian con otras variables que están en el eje X o en el eje de abscisas, ¿verdad? Entonces vemos aquí una curva que va subiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a medida que suben los valores de esta variable que está en el eje Y, acá en el eje de ordenadas, también va subiendo el eje, los valores de la variable que está representada en el eje X. Nosotros los economistas le llamamos a esta curva una curva de pendiente positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una inclinación que hace que cuando sube, vamos a suponer que este es Y y que este es X. Entonces, cuando sube en 10Y, sube también en 10X. Entonces, las dos variables van subiendo, van aumentando juntas. Ya, eso ustedes seguramente van a dar cuando tengan que desarrollar investigaciones en el ámbito de las ciencias médicas, van a dar estadística descriptiva, en donde les van a enseñar a hacer investigaciones correlacionales, se llaman. Correlación significa una investigación que trata de medir el grado de asociación que existe entre dos o más variables. En este caso, por ejemplo, para este sistema de ejes cartesianos, nosotros solamente aquí estamos, ¿cómo le puedo decir? Relacionando el tiempo, ¿verdad? El tiempo y los grados de introducción al mercado. Vamos a ver si es que tenemos una... Bueno, y entonces lo que busca estas investigaciones es medir cómo responde una variable ante las variaciones de otra variable. ¿Y qué es una variable? ¿Ustedes suelen escuchar esa palabra, variable? ¿Alguna vez escucharon esa palabra? No se Sí, asusten, yo quiero profe. que simplemente me respondan si sí o si no, ¿verdad? Y Sí, fíjense profe. que sí escucharon, ¿verdad? ¿Qué es una variable? A veces nos topamos con términos en los libros, ¿verdad? Palabras cuyo significado a veces no buscamos en el diccionario. Aunque incluso en estos días es tan fácil meter esa palabra qué sé yo, en un buscador de Google y automáticamente ya eh, nos trae el significado. Antes nosotros teníamos que buscar en esos diccionarios Larousse y eso, sino diccionario de la Real Academia Española, eso que nuestros padres cuando yo era niña nos compraban, o si no, también eran los diccionarios de bolsillo, eso que usan los alumnos de primaria, ¿verdad? Ustedes seguramente también lo habrán usado. Pero a pesar de eso, no nos tomamos el tiempo ni la molestia de buscar los significados. Una variable es una característica, un atributo que puede variar de un sujeto a otro, ¿sí? El color de piel es una variable, porque el color de piel de Keila puede ser totalmente distinto al de Jessica, ¿sí? El color de ojos es una variable. La estatura es una variable. Hay personas más altas y otras más bajas.
El peso es una variable. Hay personas más delgadas y otras rellenitas y otras un poco más gorditas e incluso con obesidad mórbida. Entonces, fíjense que esa es una característica, el peso es una característica, un atributo que varía de un sujeto a otro. De ahí su nombre, variable, ¿sí? Entonces, lo que se trata en lo posible dentro de estas investigaciones de mercado, eh, que utilizan la misma metodología que la investigación misma, ¿verdad? O sea, que dentro de la metodología de la investigación, ¿verdad? Se ciña o se enmarca también la investigación de los mercados. Ustedes cuando vayan a implementar o a tener digamos, la intención de emprender un negocio, primeramente tienen que hacer una investigación de mercado para poder saber cuáles son las características de ese mercado y cuáles son las variables que rigen en ese mercado. Porque de lo contrario, lo que estarían haciendo es salir ahí enfrente, ¿verdad? En la vereda de enfrente ahí de nuestra facultad y, repartir, es como si es que uno implementa un emprendimiento a ciegas, sin hacer una investigación de mercado, es como salir ahí afuera y todo el ahorro de tu vida agarrar y empezar a tirar así los billetes, a esparcir tipo Vito, ¿verdad? Hacia arriba y que el que pasa nomás junta el billete y después uno se queda sin nada. No, no existe cultura. Bueno, ahora sí ya un poco más, ¿verdad? Porque bueno, ya nos hemos ido globalizándonos también y entonces llegan las nuevas tendencias eh, o las tradicionales tendencias también para que tomemos conocimiento de ellas y no hagamos tonterías, ¿verdad? Entonces, antes realmente la gente era, los inversionistas paraguayos eran eh, bastante intrépidos, porque sin hacer una investigación seria de mercado, ponían todo lo que habían ahorrado en años, o a veces se prestaba dinero también, para emprender un negocio que ni siquiera sabían si iba a tener o no retorno. Y eso no puede ocurrir en un ámbito universitario, en un ámbito de profesionales formados en el método científico. ¿Sí? O sea, no podemos librar al azar las cosas que hacemos, porque teóricamente hemos sido formados, ¿verdad? Tenemos un nivel de conocimiento superior al resto de la población. Entonces, por esa misma razón, la investigación de mercados es muy importante a la hora de la inversión, ¿sí? Como yo bien les decía siempre, ahora la característica fundamental del profesional universitario es tener la capacidad de emprender, ya no de ser un profesional dependiente de alguien, ¿sí? De una empresa o de un sistema determinado, ¿verdad? Sino más bien nosotros ser nuestros propios jefes. Esa es la idea. Eso es lo que se busca ahora, la innovación, el emprendimiento, ¿sí? Y bien, entonces fíjense que, como les decía, son dos variables que se tratan de asociar y ver cómo se relacionan. A veces la relación es positiva, sube uno, sube el otro. A veces es negativa, a veces si cambia uno, le hace cambiar al otro, pero de manera negativa, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito en qué consiste este ciclo de vida de un producto. Dice, es el periodo de tiempo, el ciclo de vida de un producto que transcurre desde el lanzamiento del producto al mercado hasta su retirada del mercado. Durante este periodo, el producto pasa por diversas fases en relación con las tasas de crecimiento de su demanda. Fíjense, aquí tenemos, por ejemplo, en el eje de ordenadas, en el eje Y, como les decía acá, fíjense, en el eje vertical tenemos representadas las ventas y en el eje X tenemos representado el tiempo. Entonces acá lo que se trata de asociar son dos variables. La variable nivel de ventas
que puede estar representado en dólares o en una unidad monetaria, guaraníes, reales, ¿verdad? O cualquier otra unidad monetaria que uno desee, y el tiempo en años, ¿sí? Entonces, fíjense que hay un periodo de introducción de este producto, de este servicio en el mercado, en el que primeramente se introduce y se empieza, en esta etapa lo que se hace es buscar en lo posible que tenga una aceptación por parte de los consumidores, ¿sí? Después también, si se pasa esa etapa de introducción, tenemos una etapa de crecimiento, ¿sí? Fíjense, va creciendo. Hasta el punto A, hasta este punto de inflexión A, tenemos la etapa de introducción del producto o servicio en el mercado. Pasado esto, ¿qué es lo que hace? Se sigue creciendo, ¿sí? Hasta llegar a un punto determinado en el que empieza otra etapa, que es la etapa de afianzamiento, que es la etapa de madurez del producto. Y después, una vez que se pasa esta etapa de madurez, ya viene aquí en el punto C también, digamos, empieza la etapa de declive o declinación del producto y ya su salida definitiva del mercado, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, acá en la etapa de introducción nos da como un ejemplo la TV tridimensional, dice, ¿sí? Esa TV vieja, ¿se acuerdan ustedes? Ah, en la época en que yo era niña, muy niña, recuerdo que la tele, bueno, eso fue antes en realidad, ya era una tele medio vieja esa, se prendía y uno tenía que esperar y todos los niñitos teníamos que sentarnos, ¿verdad? Y esperar a que el televisor se calentara o que, qué sé yo, su sistema funcionara y después recién se prendía la pantalla. ¿Mm? Y después ya vino una tecnología más avanzada, qué sé yo, se empezó a innovar más y entonces cuando uno giraba la perilla, porque no era así que se apretaba o algo así, sino que se giraba la perilla, ahí se prendía inmediatamente la tele. Así era, en serio les digo. Entonces fíjense, Eran en de los tubo de 80, catódico, profe. ¿cómo? Esos televisores eran con tubos de catódicos. Exactamente, ahí está la explicación técnica, ¿sí? Y también esos televisores venían así en formato de muebles, tenían patas y todo eso, entonces encima uno podía colocar, qué sé yo, chichecitos o cualquier cosa al reloj, que eran de esos reloj a cuerda, fíjense, imagínense, yo era criatura en aquella época, yo fui niña en los años 80, mediados de los 80, ¿verdad? Entonces todavía existía ese tipo de televisores y no era que todo el mundo tenía televisores en su casa, era todavía una tecnología cara para nuestra sociedad. La gente las familias que estaban bien posicionadas económicamente eran las que tenían. Y ya después con la producción a gran escala en los países del primer mundo, con la producción a gran escala, pues se abaratan los costos de producción. Entonces ahí ellos empezaron a regar por el mundo todos los electrodomésticos, ¿verdad? Y ya era accesible a quienes, a las clases medias, a las familias de clases medias. Sí fue. Entonces fíjense acá, entonces TV tridimensional fue introduciéndose en el mercado y después ya vino lo que son las pantallas planas, ¿verdad? Eso fue más o menos en el año 2000, las pantallas planas vinieron con todo en el año 2000. Hubo un crecimiento de esta tecnología, después se afianzó esta tecnología TV color tubo. Ah, y eso que no hablamos de que en la época en que que fui niña, ¿verdad? Solamente existían dos canales, Canal 13 y Canal 9, y el televisor era en blanco y negro. Blanco y negro. Yo veía, por ejemplo, la Mujer Maravilla, la Mujer Biónica y todas esas cosas de antes, ¿verdad? Con Linda Carter y esas eran las protagonistas en blanco y negro. Y después sí, ya vino el televisor a color. Y bueno, y fíjense que después de la TV color tubo, dice, ¿verdad? Ya viene digamos, sale del mercado la TV blanco y negro. El televisor a color sigue, pero TV blanco y negro ya sale. Lo mismo nosotros podemos dar como ejemplo a las máquinas de escribir.
La máquina de escribir fue una tecnología que tuvo muchísimo auge, ¿verdad? Al principio, pero tuvo un periodo de introducción en el mercado, un periodo de crecimiento y después un periodo de madurez hasta que llegó, ¿qué cosa? Hasta que llegó la computadora, ¿sí? En la época en que yo era adolescente, estaban llegando las computadoras en el primer mundo. Estoy hablando de los años principios de los 90, que yo tenía 16 años, 17 años. Y recuerdo que le pedí a mi papá que yo quería estudiar computación, ¿verdad? Y bueno, y en aquella época el lugar en donde se enseñaba ciencias computacionales era NCR, se llamaba. Un instituto era, en el sector privado era que se, bueno, y entonces ahí yo fui a aprender lo que era la operación de la computadora, ¿verdad? Y era un sueño largamente acariciado tener una computadora en casa, porque los precios eran siderales, solamente las empresas grandes podían eh, comprarse computadoras, ¿sí? Hasta que después nuevamente, con la producción a gran escala en los países desarrollados, finalmente llega a América Latina ya con precios un poco más accesibles y las personas también, y las familias más acomodadas tuvieron la posibilidad de comprarse una computadora personal y tenerla en el hogar. Entonces, la máquina de escribir se dejó totalmente de lado. Yo recuerdo que habré sido la última tanda de las que estudiaron todavía. Los padres les enviaban a sus hijos adolescentes a estudiar dactilografía secretarial, ¿sí? Y entonces yo creo que fui la última camada de jóvenes que estudió dactilografía secretarial. Yo no sé cómo ustedes, yo me imagino que ustedes, que tiene toda una técnica también para poder, para cada dedo, a cada dedo le corresponde una cierta cantidad de letras, por ejemplo, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Y bueno, es una tecnología que ya se dejó de lado, ¿sí? Que salió del mercado. Lo mismo podemos decir de este autito Fusca, el escarabajo. El escarabajo tuvo un auge tremendo durante la Segunda Guerra Mundial, en la época en que Hitler estaba como canciller en Alemania, ¿verdad? Antes de la guerra, y él dentro de sus políticas de crecimiento económico de Alemania, lo que hizo fue pedirle a sus ingenieros que idearan un auto para el pueblo. Por eso, de ahí la marca, el nombre de la marca es Volkswagen, que significa auto del pueblo. Volkswagen significa eso. Nosotros le decimos escarabajo, ¿verdad? Pero el escarabajo fue, pero tremendamente bien recibido en el mercado internacional hasta los años 80. La vez pasada había visto un escarabajito muy bien cuidado que hoy en día es auto de colección. Pero sin embargo, Volkswagen llegó un momento en el que definitivamente despidió a ese modelo. No sé si ustedes recordarán, pero hizo todo digamos, una socialización de que la fábrica de Volkswagen ya no volvería a producir los famosos escarabajos. Creo que a fines de los 90 llegó una versión más modernizada. Ellos quisieron afianzar otra vez, darle un empuje a ese producto, pero parece ser que se compró, pero no en la medida en que ellos ambicionaban, porque ya había mucha competencia también con otras marcas. Entonces, definitivamente fue un producto que salió del mercado y para su salida del mercado, ya que fue un producto icónico de esa empresa automotriz, o sea, de esa industria automotriz, hicieron una gran despedida, como una especie de jubilación, ¿verdad? En la que se le hace una gran despedida a alguien y se le pasa a retiro. Entonces, esas son las fases, fíjense, del ciclo de vida del producto. Vamos a ver, dice, la primera fase dice, cuando un producto o servicio aparece por primera vez en el mercado, suele tener un arranque lento en las ventas. Mientras se da a conocer, está mal puesto, está mal escrito acá, se da a conocer y encuentra a sus consumidores, ¿verdad? ¿Cuáles son las estrategias? Y fíjense aquí, en primer lugar, hay que investigar el mercado. Dos,
contemplar las necesidades del cliente. No es que a mí se me ocurre nomás ir a plantar zapallitos, como yo la vez pasada le había contado la anécdota de mi profesor, este ingeniero agrónomo de la facultad, ¿se acuerdan? Es, es investigar cuáles son las necesidades del cliente y en base a esa necesidad es que uno innova o introduce un producto o un servicio en el mercado. No porque a mí se me antoja nomás, ay, yo quiero vender servicios traumatológicos y resulta que no investigó y no se dio cuenta que en cada esquina había un servicio traumatológico o una clínica traumatológica. ¿Para qué voy a ofrecer algo que ya de por sí está sobre ofertado? Logras que el mercado los pruebe, esa es la segunda estrategia, ¿verdad? Fijar precios adecuados, claro. Cuando yo estoy introduciendo un producto o un servicio en el mercado, no es una buena estrategia cobrar tan caro. Aquí la estrategia es ser eficientes en costos de producción, tratar en lo posible de que nuestros costos de producción sean los más bajos para ofrecerle al cliente un precio atractivo que esté por debajo de los precios de la competencia. No hacerse el araquiri tampoco, ¿verdad? O sea, ser razonables. O sea, esos costos de operación, a esos costos de operación se le tiene que sumar el porcentaje de rentabilidad. ¿Se acuerdan que en la clase pasada les había dicho cómo se calcula? Ponerle un 5%, un 10%, un 15% de rentabilidad, pero no un 50% de entrada, porque tu producto no va a tener éxito si es un producto desconocido para el mercado. Promover un buen producto a través de qué, del marketing, de la socialización en las redes, qué sé yo, por Instagram, por Facebook, por Twitter, qué sé yo, en redes, en todas partes, ¿verdad? Ahora tenemos muchas opciones en ese sentido. Antes la gente tenía que pagar y mandar imprimir volantes y eso, si no, tenía que pagar prensa radial o televisiva y eran las sumas siderales, ¿no? Así que hoy en día a través de las redes tenemos muchas facilidades. Definir el posicionamiento, ¿qué quiere decir eso? ¿A qué mercado va a estar dirigido? Tenemos que buscar nuestro nicho de mercado, establecer a qué mercado, a qué clase de clientes vamos a apuntar, ¿sí? Y después dar a conocer la existencia del producto a través de las campañas de publicidad. En esta segunda etapa, que es la etapa de crecimiento, fíjense, en esta etapa el producto ha tenido aceptación en el mercado y se inicia una producción basada en la demanda de los clientes, ¿sí? Se diversifica la producción realizando varios modelos o variantes, se establece un precio, dice alto y aparece la competencia. La publicidad se dirige hacia el mercado en general. ¿Cuáles son las estrategias aquí para esta etapa? Mayor variedad. No sé si ustedes se acuerdan o saben la historia de Arcor. ¿Saben lo que es Arcor, verdad? Esa empresa que produce eh, golosinas y todo lo demás. Bueno, ahora produce de todo realmente. Pero en sus inicios, Arcor no era más que un grupo de 3 o 4 amigos jóvenes, muchachos adolescentes, 18 años más o menos, que vivían en Arroyito, Córdoba, provincia argentina de Córdoba, en un lugar que se llama Arroyito. De ahí el nombre, Arcor, Arroyito, Córdoba, ¿sí? Entonces ellos se juntaron, tenían un pequeño dinerito ahorrado y se enteraron de que la fábrica, vieja fábrica del barrio, una fábrica de caramelos artesanales del barrio, se fue a quiebra. El dueño ya estaba muy envejecido, ya no podía sostener el emprendimiento familiar y entonces ellos se acercaron a este señor que era vecino de ellos y el señor les vendió la fábrica de caramelos artesanales. Era muy rústico, era en realidad, muy rústica era la elaboración de los caramelos. Entonces estos jóvenes tuvieron una estrategia de introducción en el mercado. Ellos dijeron, vamos a innovar, vamos a ponerle sabores a los caramelos, porque en principio parece ser de que eran caramelos de café nomás o algo así. Y ellos empezaron a buscar, ¿verdad? Innovar, ponerle colores y también ponerle sabores diferentes.
en esa etapa de introducción. Y al principio se centraron solamente en toda Córdoba, en la provincia de Córdoba, ¿verdad? Y llegar a sus distritos, a los distritos de Córdoba, hasta que después se enteraron de que ellos podían comprar eh, camiones que pudieran hacer un recorrido por fuera desde las fronteras de Córdoba y entonces llevar sus caramelos a otros lugares de abastecimiento, almacenes, despensas, algunos pequeños supermercados, porque en aquella época pues las redes estas de supermercados no había así como en cadena como hoy en día se tiene. Y fue así que ellos empezaron a crecer. Y empezaron a crecer a tal punto que después tuvieron que diversificarse. Es decir, empezaron a hacer no solamente caramelos, sino también otros productos. Hoy en día venden galletitas. Hoy en día venden de todo. Jugos. De todo venden. Entonces, fíjense, en esa etapa de crecimiento empiezan a diversificar los productos y no centrarse solamente en uno. Aumento de canales de venta, que es lo que justamente les acabo de decir, invertir en el lanzamiento de nuevas variedades, dar respuesta a la demanda, o sea, ampliar la fábrica para poder ampliar en el caso de ustedes no va a ser fábrica, ¿verdad? Sino que va a ser, qué sé yo, ampliar, por ejemplo, el consultorio o el centro médico. Fíjense, por ejemplo, en este Sanatorio Santa Bárbara. El Sanatorio Santa Bárbara, en principio, era una casita nomás, una casa familiar que ellos adquirieron y ahí empezaron a atender y después poco a poco fueron posicionándose en un sector de la población, ¿verdad? Eh, en realidad está más bien dirigido a un sector socioeconómico medio, clase media, clase media. Ustedes saben que la clase media se divide otra vez entre alta y baja, ¿verdad? Clase media baja, ¿sí? La clase media baja es lo que ellos toman como mercado potencial, ¿sí? El trabajador, el asalariado que paga un seguro que no es relativamente alto y entonces empiezan a hacer convenios con otros centros de laboratorio, otros profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es cómo se fue creciendo y hoy en día realmente crecieron bastante en consideración a lo que fueron al principio. Este centro médico nace después del siniestro del Ecuabolaños, ¿sí? Y creció bastante. Em, Realizar retoques, dice mayor calidad, publicitar el producto, reforzar el posicionamiento, ingreso a nuevos segmentos de mercado, ¿sí? O sea, no solamente quedarse en un segmento socioeconómico, sino que también buscar ampliar un poquito esa. ¿Ustedes conocen esta confitería Gatspam? ¿Alguna vez escucharon? Sí, profe. Bueno, yo les cuento que el apellido de la señora, eh, bueno, ella es Mónica de Nestosa. Y la matriz de esta confitería Gatspan queda aquí sobre la avenida Santísima Trinidad. En los años 90, fines de los 90, más o menos, mediados de los 90, Mónica de Nestosa vendía casa por casa sus medialunas y alfajores. Casa por casa. Todas las tardecitas ella venía y golpeaba y vendía sus alfajores. Hasta que después seguramente pudo reunir el dinero necesario como para alquilar una casita en aquella época ahí, sobre Santísima Trinidad, muy modesta al principio, muy modesta su confitería al principio, pero todos íbamos ahí porque eran ricas sus masas y qué sé yo. Y después ella logra hacer un préstamo con su marido, ahora logran hacer un préstamo y compran una propiedad y ahí empiezan, o sea, empiezan a dejar de alquilar y centrarse en lo que era ya suyo. Y copó este mercado del barrio Santísima Trinidad, ese fue su segmento de mercado y tuvo mucho auge hasta que vino el Ecuabolaños siniestrado. El Ecuabolaños prácticamente les descalabró porque la competencia era feroz. Ustedes saben que los supermercados vienen
ellos también tenían servicio de roticerías y esas cosas, ¿verdad? Y les dejó así mal, sobrevivieron como pudieron, eh, y hasta que finalmente ocurre el incendio en el Ecuabolaños y vuelven ellos, como son las cosas de la vida, ¿verdad? Después de que prácticamente estaban por desaparecer, eh, porque les superó el supermercado, finalmente quedaron otra vez y crecieron muchísimo porque toda esta zona quedó sin abastecimiento nuevamente. Entonces ahí ellos repuntaron. Hoy en día tienen sucursales por varios lugares. Entonces fíjense qué importante es, ¿verdad? Saber introducirse en el mercado y tener también mucha intrepidez para poder, eh, como que dice, sopesar esos momentos que a veces no son tan buenos, ¿verdad? Pero bueno, se recuperaron. Vamos a ver esta tercera etapa que es la madurez. En esta fase las ventas se mantienen y se llega al punto en que la producción no puede aumentar más. Incluso se deben reducir costos. Costes es una palabra que los españoles utilizan mucho, esta palabra costes, que no es otra cosa más que costos, ¿verdad? Para mantener el beneficio, o sea, la ganancia. La publicidad debe intentar conservar la atención del mercado por el producto para asegurar las ventas estimadas. Y me viene en la memoria, ¿cómo se llama? Esta cinta que se utiliza mucho en el ámbito de la salud, que es el Leukoplast, ¿verdad? Antes era una marca que prácticamente no tenía competencia, el Leukoplast, pero después empezaron a surgir otras, a aparecer otras con un menor costo, ¿verdad? Pero sin embargo, el Leukoplast se impuso y bueno, hoy en día los médicos, ustedes que van a ser el día de mañana médicos, ¿verdad? Sabrán que es la marca que más se pide cuando se van a hacer cirugías o cosas así, ¿verdad? Porque hay otras que aparentemente cumplen la misma función, pero que no tienen la misma efectividad, ¿sí? Entonces ustedes buscan, yo por ejemplo, lo que les puedo dar como ejemplo, valga la redundancia, son todas aquellos emprendimientos que están dentro del ámbito de las ciencias empresariales, ¿verdad? Pero como no soy del área de la salud, trato de buscar ejemplos para poder extrapolar a la realidad de ustedes. Vamos a ver cuáles son las estrategias en esta etapa de madurez del producto. La primera, modificación de mercados. La empresa puede tratar de expandir el número de usuarios de 3 maneras. O sea, que acá la estrategia es buscar nuevos mercados. Y puede hacerlo de 3 maneras. Ingresar a nuevos segmentos del mercado, quitar clientes a competidores, ¿sí? Convertir a no usuarios, o sea, búsqueda de nuevos usuarios. Y la segunda es la modificación de productos. Se debe estimular las ventas modificando las características del producto mediante mejoras de calidad, funciones o estilo. Hoy en día ustedes saben de que hay muchísima competencia en la industria automotriz. Cada día, cada empresa automotriz trata de diferenciarse del resto de sus competidores. Bueno, hay algunas que apuntan por ejemplo, en temas que tienen que ver con la velocidad o con las cilindradas, con caballos de fuerza, potencia, ¿verdad? Y hay otras que tratan de hacerlo, digamos, su factor diferenciador, tratan de hacerlo a través de la funcionalidad, de la comodidad, qué sé yo, del confort que le pueda brindar al usuario o al cliente, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver cómo las empresas todo el día o todo el tiempo, cada cierto tiempo, están tratando de redefinir la calidad de sus productos o servicios. Y así también en una etapa de madurez tiene que hacerlo el inversionista que esté en este ámbito, ¿verdad? Para seguir manteniendo a su emprendimiento dentro del mercado.
Y ya viene después la cuarta fase, que es la fase de declive. Dice, en esta fase se produce el abandono de eh, el abandono del producto en las situaciones en las que no se haya conseguido la reducción de costos. En otras situaciones de reducción de ventas por escasez de demanda, primero se reducirá el precio del producto para conseguir alguna venta y seguidamente se abandonará el producto. La publicidad pierde su valor excepto para comunicar la situación de ventas a menores precios en los periodos de promoción previos al abandono del producto. O sea que definitivamente aquí lo que se tiene que buscar en esta fase de declinación es vaciar el stock, ¿sí? Para que no quede mercadería estoqueada. Si es que se trata de productos, ¿sí? Y si se trata de servicios, entonces cuando ya nos damos cuenta de que ya no está en auge ese servicio, entonces ir vendiendo los activos fijos y los activos intangibles. ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos hablado de activos fijos? Los activos fijos son todos los que se pueden tocar, ¿verdad? Por ejemplo, activo tangible, quiero decir, es todo lo que se puede tocar. Por ejemplo, muebles, equipos, maquinaria. Y los activos intangibles, derecho de marca, llave en mano, esos son, digamos, contratos, o sea, papeles en donde yo le vendo a alguien una llave del negocio. Entonces le estoy vendiendo, por ejemplo, una SRL o una SA a alguien que con una nueva perspectiva quiera explotar ese servicio. ¿Entienden? Entonces, ¿cuál es la estrategia acá en esta última etapa? De nuevo beneficio, dice, encontrar un nuevo beneficio, o sea, una nueva ganancia que pueda venderse bajo el mismo producto, beneficio de salud, precio, comodidad, calidad, forma, cantidad, etc. La modernización es otra estrategia, se da cuando el servicio tradicional de ser atractivo al cliente, aunque la necesidad no haya desaparecido, hay que modernizar para estar a la vanguardia, ¿verdad? Entonces la necesidad no desapareció, hay demanda, pero esa demanda quiere ver innovación. Y entonces, si es que estamos en esa fase en la que estamos pudiendo percibir que quizás el producto o el servicio pueda declinar, entonces innovar. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con los profesores universitarios, fíjense, o los médicos, cuando ya empiezan a entrar en años, ¿sí? Cuando ya está muy viejito y ya no puede vender más sus servicios profesionales, ¿verdad? Entonces, y si tiene una marca, entonces convendría contratar gente joven, ¿verdad? Eh, que tenga más innovación dentro del área disciplinar, contratar gente que efectúe las atenciones, pero él siempre desde la figura del propietario. Esa es una innovación dentro del ámbito de los servicios, porque evidentemente nosotros también vamos envejeciendo en la medida que nuestro emprendimiento también va envejeciendo. Entonces, esa es una estrategia que se puede utilizar para ese tipo de situaciones o casos. Retirada del producto suele ser la solución si la fase de declive es más costosa. Y retirada anticipada se usa cuando se desea que el producto llegue a esta fase por cuestión de imagen. Hay que quitar el producto antes que genere mala imagen al producto. Eso es lo que lo que les comentaba que hizo Volkswagen, ¿verdad? Definitivamente decidió quitar para siempre del mercado a esta línea de autos, los famosos escarabajitos, ¿verdad? O sea, darle una salida triunfal y no algo que quedó en el tiempo olvidado y que, bueno, deteriorado y que después nadie le hizo más caso y listo, sino darle una relevancia y salir del mercado y explotar otro tipo de productos o servicios. Recuerdo que en una oportunidad un médico árabe, en realidad no es árabe, es libanés. Él es, a ver, urólogo. Khaled es el nombre del señor. Fue mi compañero en un curso de especialización que yo había hecho.
Y bueno, nos hicimos muy buenos amigos ahí entre todos los compañeros. Y él había venido recién del Líbano en ese entonces. Primero estuvo por Asunción, qué sé yo, trabajando. Después hizo un análisis del mercado y se fue y se instaló definitivamente en Ciudad del Este. Y ahí le fue muy bien. ¿Por qué? Porque acá, ¿qué es lo que pasaba? Había una concentración de servicios médicos aquí. Entonces había mucha competencia. Él dijo, no, allá no hay tantos médicos, me voy a ir allá. Y se fue. Y triunfó porque le fue muy bien. Y me dijo él que en una oportunidad se fue al mercado, ¿verdad? Y le compraba cosas de esa parte del mundo donde él viene a un árabe que bueno, que era su proveedor de ciertos artículos, así que sé yo que habrán sido, ¿verdad? No sé. Es como querer yerba mate estando en Europa o chipa estando en Europa, cosas así, bueno, lo mismo ellos. Y se acercó al señor y le dijo, el vendedor, que era árabe, le dijo, esta es la última vez que te voy a vender este producto. ¿Y por qué? Le dice el otro, no, porque yo ya hice mi análisis de mercado y esto ya no tiene salida y yo ya me voy a pasar a otro producto, ya no voy a estar aquí. Entonces, este médico lo que nos comentó fue que él se sorprendió al ver esa capacidad que tenía este comerciante de darse cuenta de que su producto ya estaba en fase de declinación. Y a diferencia de otros vendedores paraguayos que estaban ahí queriendo seguir posicionando un producto que ya no tenía demanda y por décadas seguían estando ahí cobrando digamos, precios, o sea, no, teniendo una ganancia irrisoria para un producto que ya no tenía futuro. Entonces hay que saber también en qué momento salirse para no perder tanto. ¿Sí? Bueno, fin de la presentación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe, ninguna. ¿Qué les pareció? ¿Alguna vez tuvieron contacto con este tipo de conocimiento o es la primera vez? Así de adentrado al tema, no, profe, pero algo. Algo en algún momento, ¿verdad? ¿Quién me está hablando? A ver, porque no sé quién Nahuel me habla. Zanabria, profe. Nahuel, encima mi pariente, yo también soy Sanabria. Ah, en serio, Eh, profe. sí, yo soy Gómez de la Fuente Sanabria, así que Eh, bueno, y entonces es siempre importante manejar la información. Si el día de mañana ustedes van a ser gerentes de su propio emprendimiento y tienen que manejar información. Bien, a ver, lo que yo quería, por ejemplo, no sé si quién se anima a, a poner de ejemplo su tema para completar un poquito estos nuestros cuadros financieros. ¿Qué les parece? Alguien había un grupo que tenía algo de servicio, no me acuerdo qué servicio eran los que ofrecían. Claro. Mm, creo que no grabé acá, no. Pero alguien había hablado de que iban a poner un servicio, me parece luego que era de traumatología o no. A ver, qué es la que tiene más avanzado, que está, bueno, me imagino que si es que van a terminar esta tarde, su grupo ya está avanzado. Keila, ¿cuál es el tema que ustedes están desarrollando? Profe, nosotros estamos haciendo un curso de suturas. Ah, suturas, curso. Sí, profe. Un Eso taller es de suturas. un taller de suturas. Sí, profe, para enseñar distintos tipos de suturas, tipos de cortes, etcétera, que nos enseña en la facultad. Ah, qué interesante. ¿Y dónde piensan montar eso? ¿Estuvieron hablando ya? Sí, profe, estábamos hablando, pero no llegamos todavía a un acuerdo así. em, Todavía no decidimos todo bien el caso. Entiendo. Pero igual vamos a hacer el ejercicio con ustedes, ¿les parece?
Entonces tu grupo va a ir interviniendo y me va a ir dando los datos y yo voy a ir llenando. Por ejemplo, ustedes me imagino que van a poner ese taller, o sea, que van a desarrollar en algún espacio físico ese taller, ¿cierto? Porque eso únicamente no va a poder ser online, va a tener que ser presencial, ¿cierto? Sí, profe, así es. Lo que Y nosotros no teníamos muy en cuenta era si es que ese proyecto se presenta nomás o es que llevamos a cabo eso. O sea, tenemos que organizar el curso, no, 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 conseguir no, médicos. no, no, no. En este sentido, ustedes lo que tienen es que hacer, llenar eh, esa matriz que yo les pasé, ¿verdad? Que es esta, poner un logo, ¿verdad? Y ustedes ponen acá entonces taller de tal cosa, vamos a poner un poco, taller de sutura, ¿verdad? Dirigido a eh, estudiantes de, no sé, estudiantes, ¿verdad? Me imagino que ha de ser. Satumed, Estudiante, profe, se llama nuestra empresa. ¿cómo se llama? Satumed, Sato, Satumed. Sato Met, ¿así? No, profe, con U. Ah, Sato Met, ¿así? Sí, profe. Ah, qué bien, bueno, y así es lo que ustedes tienen que ir llenando, ¿verdad? Van a poner en qué consiste, ustedes tienen que ir viendo todo lo que acá les pide y tienen que ir llenando, digamos, qué problema va a resolver, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo ahora me gustaría centrarme más bien en el aspecto financiero, porque todos los papeles aguantan todo siempre. Pero para llevar a la materialización de ese proyecto se requiere de recursos financieros, se requiere de plata, ¿verdad? De dinero. Y eso es lo que yo quiero mostrarles a ustedes cómo funciona este, mm, esta planilla de Excel que yo había preparado ya hace muchos años. Ahora les soy sincera porque realmente hace muchos años me llevó bastante tiempo preparar porque está todo formulado. Y entonces yo siempre en cada área disciplinar que voy, les muestro a mis alumnos cómo funciona esto. Entonces, por eso es que me gustaría, vamos a empezar entonces a desarrollar este proyecto que se llama SATUMET, proyecto SATUMET, entonces, ¿verdad? Y ahí vamos a ver. Entonces, yo me imagino que se va a desarrollar en algún lugar físico. Por ejemplo, la casa de uno de los compañeros, qué sé yo, que tiene una dependencia muy amplia en la que pueden entrar una cantidad X de personas y bueno, y ahí se pueden disponer qué sé yo, los materiales que se tienen o que se van a necesitar para poder mostrarle a esos alumnos las distintas técnicas de saturación, ¿verdad? ¿Cómo es? De sutura, De sutura, de profe. sutura. ¿Y por qué se llama satu? Y de O yo saturar. entendí, De suturar, saturar. profe. Ah, sutura, porque para mí, sutura, no satura, ¿verdad? Sutumet. Sutumer, no sé, vamos a dejarle a ellos que elijan, ¿verdad? Pero saturar es una cosa y suturar es otra, no, no Es se con U, confundan con las profe, es con palabras. U. Sutumet es Ah, nuestro logo. Ah, bueno, bueno, entonces van a poner ahí Sutumet, genial. Vamos a ver un Como poco. vos dijiste, profe, nuestra idea principal por ahora justamente es eso, asignar la casa de alguien la que quede, no sé, más cerca, no sé, digamos, más en el Más medio de la céntrico, ciudad, más eh, céntrico, y que tenga un buen espacio, y de ahí traemos muchas mesas largas, o si es que se puede alquilamos, no sé, lo menos costoso posible, ¿verdad? Y para poner el equipo para cada alumno, para cada estudiante que si es que se suma a nuestro curso. miren que, no, que está demasiado bien, ¿verdad? Porque yo realmente creo que a los estudiantes quieren saber cómo es el procedimiento, y a veces
En las clases las horas no son suficientes, las prácticas no son suficientes como para poder hacer eso. Así que incluso ustedes, estando todavía en esta fase de, bueno, son muy chicos ustedes todavía, están en el segundo año recién de la facultad, pero a medida que ustedes vayan avanzando en la facultad y estén en quinto, sexto año, en donde puedan tener ya, o incluso eh, pedirle a alguien más experimentado ya para que venga a trabajar con ustedes y le hacen socios del proyecto. Ustedes saben que estos cursos de Carlito y eso, no sé si ustedes le conocen a Carlito, este señor profesor, él en realidad creo que era estudiante de medicina y que le enseñaba a los alumnos para el ingreso allá en medicina de la UNA. Justamente eso es Nernes. lo que estamos viendo para contratar a un médico que entienda sobre el área y que nos oriente primero a nosotros, Ujú. que nos enseñe la parte teórica, la parte práctica, así cuando ya estemos desarrollando el curso, si los alumnos tienen alguna duda, nosotros podemos ayudar también. Efectivamente, acá la idea es, en primer lugar, van a tener que contratar nomás luego a un profesional, ¿verdad? Porque en este sentido tienen que ser los cursos que van orientados para ese grupo, siempre tienen que estar liderados por profesionales, porque acuérdense del marco legal regulatorio, ¿se acuerdan? Marco legal, hay leyes, ¿sí? Que ustedes tienen que tener en cuenta para poder explotar servicios de capacitación. Entonces, sí o sí van a tener que tener una persona que esté habilitada profesionalmente, y que sea la cabeza o la que figure en en todas las publicaciones, en las publicidades y también ante la ley, ante el marco legal regulatorio. ¿Sí? Ustedes pueden estar también allí, qué sé yo, pero mientras no sean profesionales, no van a poder explotar un servicio de este tipo sin el concurso de un profesional que tenga el currículum, la experiencia y la habilitación también. Sí, acuérdense, porque hay un aspecto de este proyecto que yo les estoy diciendo, ¿cuáles son las leyes que regulan esa actividad? Porque no podemos pues estar al margen de la ley, ¿verdad? Entonces tengan en cuenta eso. Entonces vamos a poner que el terreno, ¿verdad? En el que se va a hacer, la casa de quién es. A ver, la casa que esté más cerca, vamos a decir de quién es. ¿Quién fue el que me habló aparte de Keila? Profe, yo soy la única del grupo que es de Asunción, pe- Ah, bueno, pero nosotros entonces va a ser tenemos, en tu casa, Keila. Eso todo es una imaginación nomás. O sea, nosotros acá sí, no vamos a pensar tanto, todo es digamos, es un juego, vamos a decir, es jugar a los números, ¿sí? Entonces, ¿vos en qué barrio vivís, Keila? yo vivo en Lambaré, profe, pero nosotros también teníamos pensado en solicitar a a la facultad para ver si es que disponían de un aula para prestarnos. Bueno, eso mm, es lo que pasa es que todo, si es que va a ser un emprendimiento particular de ustedes, van a tener que pagarle a la universidad algo, ¿verdad? Van a tener que pagarle por el uso del aula, porque ustedes lo que van a hacer es cobrar, ¿verdad? Van a obtener una rentabilidad de eso. Y no creo que la facultad, o sea, de forma indeterminada les vaya a prestar sin cobrarles absolutamente nada, porque ustedes van a usar luz, qué sé yo, si se requiere de agua, el espacio físico en sí tiene un costo que es el alquiler, ¿verdad? Entonces, mi consejo es que ustedes salgan fuera. Vamos a hacer ideal. Vamos a decir de que el terreno en el barrio Lam es un terreno, o sea, la casa tiene un valor de, yo creo que va a ser más de 300 millones. Yo me imagino, pero ¿por qué tenemos que contabilizar esto? ¿Qué les había dicho yo en la clase pasada? Aunque nosotros no paguemos exactamente nada y que desarrollemos nuestra actividad empresarial en nuestra casa, igual tenemos que presupuestar el valor de la casa, ¿sí?
¿Por qué eso? ¿Qué les había dicho yo en la clase pasada? De aquí a 5 años, supongamos que ustedes empiezan a explotar este negocio, ¿sí? Y les va bien. Al cabo de los 3 años tienen muchísimos alumnos, ¿sí? Después 5 años, 6 años, 7 años. Después ustedes se pelean todos entre ustedes. Eh, Esperemos que no ocurra eso, ¿verdad? Vamos a decir que tienen intereses distintos. eh, Keila decide irse a los Estados Unidos, ¿verdad? Después sus compañeros deciden, qué sé yo, tener familia, ya tienen que invertir en el colegio de sus hijos, qué sé yo, una serie de cosas. O sea, lo que les quiero dar a entender es de que los intereses cambian con el paso del tiempo. Ocurre también en las peleas a veces, ¿sí? Entonces quieren disolver la sociedad, porque en esa sociedad hubo esfuerzo, tiempo y dinero invertido. Entonces, ¿cómo ustedes van a saber cuánto vale el negocio al cabo de los 10 años si ustedes no presupuestaron correctamente desde el inicio? ¿Eh? ¿Cómo van a saber ustedes eso? ¿Y saben cómo van a saber? Haciendo todo esto que yo les estoy mostrando acá. Por ejemplo, este negocio tiene un valor residual al cabo del año 10 de 22.647 millones de guaraníes. Pero ¿cómo ellos saben que a ese precio tienen que vender o que ese es el parámetro para poder vender? Porque se tomaron el tiempo de hacer estos cálculos al principio. ¿Se entiende? Entonces, aunque nosotros no tengamos que comprar esa casa de Keila, igual tenemos que presupuestar, ¿sí? Para que se pueda saber cuál fue el valor de mercado de ese lugar, de ese espacio físico en el que se inició el proyecto. Vamos a poner 300 millones. Vamos a ver qué obras civiles se tienen que hacer. Seguramente se van a tener que hacer algunas refacciones, qué sé yo, cambiar, por ejemplo, las tejas que están viejas, poner un piso nuevo, ¿verdad? Que sea todo blanco, porque se tiene que adecuar, pues, también la infraestructura se tiene que adecuar a las condiciones de lo que se usa en el ámbito de las ciencias de la salud. Vamos a presupuestar que estas obras civiles, estas refacciones y demás cuestan 40 millones. No, 40 millones es mucho ya, ¿verdad? Vamos a poner 15 millones, ¿sí? 15 millones. Maquinarias. ¿Qué maquinaria? Acá ustedes no van a comprar ninguna maquinaria. Vamos a poner cero ahí, porque esto puede de arquitectura. Muebles. Muebles van a necesitar, muebles de oficina, por lo menos un escritorio de recepcionista van a necesitar con una silla giratoria. Seguramente van a necesitar mesas en donde los alumnos van a, eh, qué sé yo, van a sentarse y van a empezar a trabajar, ¿verdad? Entonces, muebles vamos a poner. No de oficina, sino muebles en general. Vamos a ponerle, qué sé yo, ¿cuántas mesas van a necesitar en principio? Y seguro que vamos a necesitar 3 mesas largas, más o menos. 3 mesas, 3 mesas largas. Bueno, vamos a presupuestarle unos 10 millones, dale. Puede ser. Entre butacas y mesas, bueno, no sé Yo creo cuánto que va a ser costará. menos, pero podría Vamos a ser. poner, vamos a poner 6 millones. Ahí Entre está mejor. butacas, 6 millones, entre butacas y eh, butaquitas, esas para que se sientan y después, bueno, y después seguramente van a poner, acá dice montaje y puesta en marcha, kits de trabajo. Seguramente le van a dar unos kits que al momento en que él se Ese es lo que vamos a matricula, necesitar, ese sí es lo que vamos a tener que comprar nosotros. O sea que lo que yo estoy pensando es nosotros comprar una cantidad X de equipo para sutura ¿sí? y periódicamente en cada clase ir reutilizando, ¿verdad? En cada alumno. En cada clase, Y En, en en cada, cada, en cada curso, ponerle que vamos a hacer 2, 3 cursos, no sé. ya. Entonces,
¿Cuánto más o menos costarían esos kits de trabajo? O sea, eso es lo que ustedes tienen que averiguar y van a tener que multiplicar ese precio unitario de los kits por la cantidad de kits con las que van a empezar. Cada Entonces, yo kit no de sé, sutura está a 150 por ahí, bro. 150.000 guaraníes por ahí está. Sí, hay que entonces buscar bien por fíjense, acá, al menos acá en Ciudad del Este. 150, entonces, ¿por cuánto? ¿Qué cantidad? Y eso ya va a depender de la cantidad de las personas que se inscriban. Y yo imagino que unas 30 personas más o menos al empezar. Escuchen algo muy importante. La capacidad, o sea, la cantidad de personas va a estar en relación directa a la capacidad del espacio físico y de los turnos que ustedes van a ofrecer. ¿Entienden? Ahí Entonces, ponerle entonces unos 50 por ahí, profe. 50, Profe, como 6 por ahí para empezar, por el tema del 6. espacio, etcétera, 6 a 10 personas. Y los Vamos a poner, materiales se van a ir comprando en base a que se van haciendo la matrícula. O sea, el que paga por el curso, vamos a ir a estar cobrando adelantado. Luego, el que va pagando por el curso, bueno, a esa persona se le compra ya los insumos, por así decirlo. exactamente. Entonces vamos a hacer 150.000 por 10 alumnos. ¿Y cuántos turnos va a haber? Y ponerle que ¿Esto una cómo vez a es? la semana, profe. O Pero ¿esto curso de cómo es? 6 horas y media. Estos kits no es que son desechables y que se tienen que volver a reponer, ¿verdad? ¿O No sí? se reutiliza eso, profe. Se desinfecta y se vuelve a utilizar. Bueno, Son entonces, de metal. genial. Entonces vamos a poner 150.000 por 10. 10 alumnos que van a caber en la sala que van a preparar ustedes, ¿verdad? En principio vamos a iniciar con eso. Entonces serían 1.500.000 para la compra de kits. ¿Qué más van a necesitar? Rodados y esas cosas, no, ¿verdad? No, eso no van a necesitar. Rodado al principio, no. Equipos informáticos, eso sí van a necesitar. Una Equipo computadora, informático, lo que vamos a una necesitar es una computadora, una notebook y un proyector. impresora. Un proyector y una impresora para imprimir las cuestiones ahí que tengan que ver con, qué sé yo, no sé, seguramente algo. ¿Cuánto va a costar una notebook, una impresora, más un proyector? ¿Cuánto ustedes estiman que costaría? 12 millones, vamos a poner 12. Y puede ser 12 millones así por equipo de calidad ya. Exactamente. Vamos a ver después útiles de oficina. Yo creo que van a utilizar estos útiles de oficina, hojas y demás, pero que no va a ser en mayor medida. Vamos a poner un 600.000. Otras inversiones, siempre es importante eh, precaverse, nomás vamos a poner 1 millón, porque no sabemos en qué podemos, 10 millones ya son. Está lloviendo otra vez. 1 millón. Después tenemos el estudio de mercado. Aunque ustedes mismos hagan el estudio de mercado, igual en este primer cuadro de presupuesto y financiamiento de la inversión, tienen que consignar el valor de mercado eh, de ese estudio, de ese análisis que hacen los economistas. Los economistas son los que hacen los estudios de mercado. Entonces ustedes le van a contratar a un profesional economista y le van a decir, che, fulano, ¿me puedes hacer un estudio de mercado sobre este sector, sobre este producto, quiero introducir, etcétera, etcétera? Y él les va a hacer un estudio de mercado. Esto ya hace unos cuantos años atrás, ¿verdad? Pero vamos a decir de que 5 millones les va a cobrar el profesional que les va a hacer el estudio de mercado. ¿Por qué estamos consignando esta suma? Porque sí o sí nosotros necesitamos presupuestar eso para que el día de mañana, cuando se disuelva la sociedad o queramos vender esta idea de negocio, sepamos a cuánto exactamente podremos vender, tengamos un punto de referencia para poder establecer el precio en el cual vamos a vender esta idea de negocio, ¿sí? Y después los gastos de constitución que tienen que ver con el aspecto legal del negocio, ¿verdad? Nosotros tenemos que pagar impuestos, tenemos que tener un permiso de la municipalidad, tenemos que, bueno, una serie de cosas que sí o sí tenemos que legalizar nuestra situación porque si no estaríamos trabajando en negro,
¿Entienden? Hay que pagar impuestos, hay que pagar al fisco, y bueno, y para estar al día con el fisco y con todo lo demás, es necesario constituirse jurídicamente a través de una SRL, una unipersonal, o una SA, o una sociedad anónima emisora, y etcétera, etcétera, etcétera. Hay varias figuras en realidad que, bueno, un asesor legal o contable les va a poder decir. Bueno, entonces acá vemos que tenemos una inversión inicial de 351.100.000 para este negocio. Acá lo que encarece mucho, evidentemente, es el terreno, pero bueno, acá en la financiación propia vamos a decir que nosotros vamos a pagar el terreno porque efectivamente es la casa de Keila, entonces eso va a ser financiación propia. Obras civiles también nosotros podemos financiar. Este es un monto no desembolsable. Voy a poner acá en rojo. Esto es un monto no desembolsable. Figura acá para poder saber cuánto en total a los precios que rigen hoy en el mercado es lo que se tuvo que integrar capitales para poder desarrollar este negocio. Pero este es un valor, un monto que no se va a desembolsar. Lo que se va a desembolsar son estos, obras civiles para hacer las refacciones, 15 millones, ¿verdad? Maquinaria también es cero. Vamos a poner acá para que sea formulado igual a muebles de oficina, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer financiación propia. Estos equipos informáticos podemos pedir prestados si es que ustedes quieren algo al banco. ¿Qué podría ser, por ejemplo? Vamos a ver un poco cuánto va a ser en total sin este. Menos. En realidad son 51.100.000 nomás lo que ustedes van a tener que invertir, no los 300 y algo. Y si les descontamos estos estudios de mercado que ustedes no van a hacer, ¿verdad? Porque ustedes lo van a hacer por sí solos, entonces van a ser 46.100.000 nomás lo que van a tener que invertir. Entonces, ¿qué tal si hacemos todo esto como financiación propia y no hace falta que le pidan prestado al sistema financiero, a los bancos y financieras? ¿Qué les parece? 46 millones, a ver, ¿entre cuántos están? ¿Cuántos integrantes del grupo son? 5. 5. 46 millones 6 dividido 5 da 9.220.000 cada uno. ¿Sí? Esa es la integración de capital que ustedes van a tener que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a decir de que todo es financiación propia, ¿sí? Para no estar teniendo que pagar deuda al banco. 351 millones. Bueno, ahí ya llena. Fíjense qué fácil que fue llenar el cuadro un presupuesto y financiamiento de la inversión. El servicio de deuda es cuando nosotros pedimos prestado al banco. Imagínense que si es que yo tenía acá financiación a través de terceros, supongamos que yo quiero financiar el terreno, porque es mucha la cantidad. Entonces voy a financiar el 85% de mi presupuesto de inversión inicial, voy a financiar a través del sistema financiero, a través de bancos, financieras o cooperativas. Y fíjense cómo rápidamente ya me aparece aquí, a ver, acá. Tengo que poner que el monto acá tiene que ser 300 millones. Acá es 30. 300 millones. Y fíjense cómo automáticamente la planilla ya calcula todo. Fíjense cómo acá se mueven los números cuando yo cambio acá el capital o el monto inicial del préstamo. Vamos a poner 150 millones. Y ahí ya me aparece en sistema francés al 11% de tasa de interés anual. ¿Sí? Entonces ustedes no se estresan. Ustedes lo único que tienen que hacer es cambiar acá y después ya está totalmente formulado como para que ustedes puedan saber que en el año 0, ¿verdad? No van a pagar nada porque, bueno, a partir del año 1, 150 millones, la cuota que van a pagar es de 25.470.214. Esta cuota de 25 millones es la suma
de 16.500.000 que, que en concepto de interés les va a cobrar el banco anualmente, y la amortización del capital, que es 8.970.214. Entonces, la amortización del capital más el interés que les cobra el banco les va a dar como total la cuota, que en este caso las cuotas son constantes a lo largo de los 10 años, y eso es lo que ustedes van a ir pagando. Y fíjense cómo a medida que avanzan en los años se va amortizando el capital, así poco a poco, hasta que sea cero. ¿Se entiende este cuadro? Sí, profe, se entiende. Genial. Qué fácil que es, ¿verdad? Sistema francés, bla, bla, bla. Bueno, vamos a pasar ahora al cuadro número 3, que es depreciación y amortización. ¿En qué consistía? Eso yo ya les dije en la clase pasada, que los bienes, o sea, los activos tangibles se van deteriorando con el paso del tiempo, y a eso se le llama depreciación de los activos tangibles, ¿sí? Nosotros como empresa, como inversionistas, tenemos que precautelar ese deterioro para que no nos tome por sorpresa al cabo de N años, ¿sí? Y nos damos cuenta, había sido que mis kits de suturación ya están obsoletos, ya no sirven más, entonces yo sí o sí tengo que cambiar al cabo de 1 o 2 años. Yo no sé cuánto tiene de vida útil este tipo de cosas. ¿No saben ustedes, los del grupo? Están allí, ¿verdad? ¿Cómo, profe, podés repetirme la Sí, pregunta, por favor? profe, ya estamos. Qué suerte. Lo que les pregunto es, ¿cuánto tiempo de vida útil tienen estos kits de suturación? ¿Hasta cuánto tiempo podemos usar? Yo creo que mucho tiempo tiene porque es de acero quirúrgico inoxidable. Así. Son tres cosas nomás son, profe. Sería el porta aguja, que es como una pincita, Ujú. la pinza, que es para sostener la piel a la hora de hacer la sutura, y la tijera para cortar el hilo. Después los materiales Mm. desechables serían la aguja y el hilo Y las gasas y esas cosas. también. Pero no, Entiendo. y la lidocaína, que vamos a enseñar a cómo aplicar. Ah, Que no creo que le pongamos lidocaína a nuestra piel falsa también. ¿y la piel falsa qué va a ser? La piel falsa es de un material, creo que es más o menos parecido a la goma, o también se usa mucho lo que es la pata de chancho, que es muy parecido a la piel humana. Pero eso se tiene que comprar para cada alumno. ¿Cómo es el sistema? Sí, Eso va a para estar cada dentro de alumno. los... Bueno, eso también tenemos que presupuestar nosotros, ¿verdad? Pero eso Claro, vamos a sí. hacer en costos operativos, cuando estemos acá, en este cuadro 5 que dice costo anual. Ahora estamos en este cuadro de depreciación y amortización, y aquí lo que nosotros tenemos que ver es, nosotros no usamos maquinaria, usamos muebles de oficina. ¿Por cuánto habíamos dicho? 6 millones. Fíjense cómo acá está 6 millones, porque aquí nosotros ya pusimos que el mueble de oficina era 6 millones. Entonces, cuando yo pongo acá 6 millones, automáticamente, cuando me voy acá, quiere decir que ya cambiaron los números. Fíjense que si es que pongo acá 7 millones, rápidamente ya el cuadro de amortización, depreciación y amortización ya va a reflejar ese cambio. ¿Por qué? Porque esta planilla está totalmente interconectada hojas con hojas. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Bueno, entonces, vamos a poner que los muebles de oficina tienen una vida útil de 10 años, y que, bueno, la depreciación en línea recta, fíjense en la, ay, justo acá nos sale esta parte del, ¿será que yo puedo agarrar y cambiar de, sí, qué suerte. Fíjense acá, por ejemplo, está la fórmula de cómo se calcula esta depreciación en línea recta, que no es otra cosa más que dividir
esta celda que es B10, fíjense, B10 menos el 10% de este monto dividido C10, o sea que dividido la cantidad de años. ¿Entienden? Entonces va a ser así. Los 6 millones, fíjense acá, vamos a poner para que ustedes puedan entender nomás, 6 millones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Y era menos el 10%, yo no sé si mis fórmulas están correctas, pero vamos a tratar de hacer, de 6 millones, y eso dividido 10 años. Es algo así más o menos. O sea, el 10% de 6 millones, ¿cuánto es? 600.000. Entonces nosotros podemos hacerle directamente 600.000, ¿verdad? Y esto se divide, ay, esperen. Esto se divide entre 10 y ahí va a salir 540.000. ¿Se dan cuenta? Así nomás se hace la depreciación. Entonces, rodados no tenemos, y equipos informáticos sí tenemos, 12 millones. Nos dice de que la vida útil en años de estos equipos informáticos es de 4. Entonces lo que se hace es 12 millones por el 10 menos el 10% de los 12 millones, que sería 1.200.000, dividido 4 por 4 años, y vamos a tener que, se tiene que resguardar de las ganancias que nosotros obtenemos en el negocio, tenemos que resguardar la suma de 3.240.000 en concepto de reposición de muebles de oficina y de equipos informáticos al cabo de 4 años y los muebles de oficina al cabo de 10 años. Este es un monto no desembolsable, es decir, es como una especie de ahorro, ¿sí? De ahorro que tiene que hacer la empresa para al cabo de esos años tener una platita ya y completar lo que falta nomás para poder volver a adquirir o a renovar esa dotación, ya sea de equipos informáticos o de muebles de oficina. ¿Se entiende esto? Sí, Bien. profe. Aquí también tenemos que tener en cuenta esto, el estudio de mercado, ¿verdad? Que es la amortización. Entonces aquí directamente la amortización va a ser 10 años que dura un estudio de mercado, y 10 años también unos gastos de constitución, porque el mercado cambia vertiginosamente. Entonces ese estudio de mercado que se hizo en el año 2000, por ejemplo, ya no va a servir para el año 2022, porque han pasado 22 años y el mercado cambió. Entonces acá en la vida útil en años de este activo intangible, porque no se puede tocar, es de 10 años para el estudio de mercado, y los gastos de constitución, que también se tienen que hacer una especie de actualización por el hecho de que van saliendo nuevas leyes, nuevos marcos legales, qué sé yo, nuevas disposiciones de la Secretaría de Estado de Tributación, etcétera, etcétera, y también hay que ir ajustando. Entonces tengo que guardar 1.000.000 de guaraníes en total, para que al cabo de 10 años yo pueda volver a renovar mi estudio de mercado y mis gastos y la constitución de la empresa, si es que hay algo que renovar en ese sentido. ¿Sí? Bien, eso es todo lo que tenemos que hacer. Realmente yo quiero mostrarles ya también este cuadro número 5 de costos anuales proyectados, porque quiero hacer el ejercicio con Keila y con el compañero que me estaba hablando, y podemos incluso proyectar el negocio hasta 5 años. Eso es lo recomendable para el área de servicios, hasta 5 años. Después se verá si es que se puede continuar. Esta era una industria, porque estamos hablando eh, de arquitectura, ¿verdad? De cosas que son de más envergadura. Entonces, 10 años. También lo mismo para los ingenieros y qué sé yo. El horizonte
de proyección es de 10 años. ¿Sí? Entonces, acá nosotros vamos a necesitar, por ejemplo, saber qué cantidad pero acá parece que tenemos un cuadro auxiliar. Acá tenemos un cuadro auxiliar en donde también digamos que pueden ustedes cuantificar la descripción, la cantidad de los equipos y maquinarias que van a necesitar. Entonces, es como un cálculo auxiliar que después pueden llevar en otro lugar. La misma cosa ocurre acá en estos costos anuales. Tenemos esperen que les voy a mostrar. Cargas sociales, acá está. Esta hoja de cálculo es para que nosotros podamos, yo creo que estas cargas sociales deberían de estar antes del costo anual. Voy a cambiarle un ratito. Después de depreciación y amortización le voy a poner. Ya está. Entonces, para poder estimar la cantidad de personas que vamos a necesitar contratar, ¿sí? Para poder desarrollar nuestro negocio. Entonces, fíjense aquí, por ejemplo, que estamos hablando de un proyecto en el ámbito de la arquitectura. Ellos necesitaban, por ejemplo, los costos de producción, un jefe de planta, un diseñador, maquinista, operario y técnico. En los gastos de administración iban a necesitar gerente general, jefe administrativo, secretaria recepcionista, contador, que es tercerizado, guardia de seguridad, que también es tercerizado, y servicio de limpieza, que también ellos decidieron que sea tercerizado, para evitar pagar cargas sociales. Las cargas sociales son IPS, bonificación familiar, aguinaldo, y también lo que tiene que ver con jubilación y esas cosas. Esas son cargas sociales, se le llama. Entonces, a veces es mejor subcontratar. ¿Entienden? Entonces, ustedes solamente le pagan a la otra empresa el servicio de limpieza, y esa empresa que tiene como servicio brindar limpieza, son los que corren con las cargas sociales de sus funcionarios, o sea, de sus empleados. ¿Me explico? Entonces, eso es algo que se está estilando mucho ahora para tratar de reducir en lo posible los costos fijos. Costos fijos. ¿Sí? Y después los gastos de ventas que dicen ellos de que van a contratar un gerente de marketing y 3 vendedores. ¿Sí? De la misma forma, ustedes tienen que llenar. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense en algo. En costos de producción, ¿a quiénes vamos a contratar? ¿Quién va a enseñar? Acá se le tiene que poner al profesional titulado, experimentado. ¿Se acuerdan que hablamos de ese personaje? Estamos ¿Verdad? pensando en contratarle a un interno o un médico ya recibido. Médico ya recibido. Tiene que ser médico ya recibido. Porque el interno todavía no tiene titulación. Ustedes saben ahora, el internado rotatorio está dentro del pregrado. Antes el internado rotatorio estaba por fuera del pregrado. Antes ellos egresaban, ¿verdad? Y después hacían un año de internado rotatorio que rotan por diferentes áreas, ¿verdad? Pero hoy día el internado rotatorio está dentro del nivel de pregrado. Entonces esa persona no les va a servir porque esa persona no tiene la titulación todavía. Tiene que tener su título en mano, tiene que estar registrado como médico. En todo caso, les convendría un residente o alguien así, un jefe de residentes o no sé, alguien que ya tenga su título. Vamos a contratarle. ¿Cuánto le podemos pagar? Díganme ustedes una suma aproximada de cuántos están dispuestos a pagarle. 4 millones, profe. A mí me parece que es mucho, Por ¿verdad? cada curso creo que es 300.000 le podemos dar. Por cada curso, por 1 o 2 horas de su tiempo. 300.000. Entonces va a ser, ¿y cuántas horas va a durar el curso? Entre 1 hora y media y 2 horas por ahí, profe. Solamente, Sí, Generalmente, no suele en ser una largo los única cursos. vez, en una única vez. Sí, y en esa vez ya
ya se aprende lo básico y lo que queda es que los alumnos, los estudiantes, teniendo ya este conocimiento, vayan y practiquen o vuelvan a formar parte de nuestro nuevo curso que ponerle en la siguiente sesión y vuelven a practicar ahí. Única vez. Analicen un Generalmente se poco, hace, esperen un poco ratito acá, esperen un poco. Si usted, pónganse en el lugar del cliente. ¿Ustedes pagarían 300.000 por una única vez? ¿O cuánto profe, le cobrarían, por ejemplo, al alumno? Sí, te Al escucho. alumno generalmente, estamos pensando con cobrarle 150.000, que es el costo que se le está cobrando por los cursos que hay. Es una realidad, profe, así es. Los cursos son una Ah, vez nomás y Y se los cobran así por materiales. una vez. y los Los materiales. materiales no, se quedan con nosotros para la siguiente vez, para el siguiente curso o la siguiente sesión, o sea, no se Ya, le bueno, dan nada. al alumno. Ya, bueno, entonces Solo el vamos a, conocimiento que van a tener, eso es lo que vale el conocimiento prácticamente. ustedes van a tener un curso cada semana Sí, durante un mes. O sea, van a tener 4 cursos en un mes. 4 cursos en un Cuatro, mes. bueno, entonces tenemos que pagarles. Y miren cómo vamos a hacer. Vamos a hacer precio por cantidad. Entonces vamos a hacer, ¿dónde está mi delete? Acá está. Fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar entonces 300.000 que le van a pagar al profesor, ¿verdad? Por 4, y eso se tiene que multiplicar. Acá todavía no es por 12, por 4. Entonces, 1.200.000 va a ser el salario mensual de este, ¿cómo le vamos a llamar a este médico? Médico recibido, ¿sí? Así le vamos a poner. 1.200.000. ¿Estamos de acuerdo? Y sí, estaría de acuerdo con ese precio. Y sí, porque él va a llevar, porque él va a estar 2 horitas nomás ahí, ¿verdad? Y son 150.000 por hora reloj. Entonces son 300.000 una vez por semana. Y eso multiplicado por 4 semanas que tiene el mes, él se va a estar llevando 1.200.000 por mes. ¿Sí? Bueno, otra persona que tenga que trabajar, algún recepcionista, alguien que prenda la luz, que cierre todo cuando se van los alumnos, ¿verdad? Qué sé yo. Y de todo ese trabajo extra nos vamos a encargar nosotros, profe, lo que somos parte del grupo, nosotros 5. Solo va a constar del médico que le va a enseñar a los alumnos y nosotros que vamos a estar dirigiendo, o sea que organizando, ordenando, limpiando y de paso ayudando también a los que necesitan ahí ayuda con Se algo. van a turnar entonces, se van a turnar. Sí. Bueno, entonces vamos acá entonces, ya. Bueno, ahora vamos a ver los gastos de administración. Dice que no hay gasto de administración, porque en esta parte al menos ustedes nomás. ¿Y servicios de limpieza también? De Secretaria y eso podemos encargarnos recepcionista. nosotros. De todo eso podemos encargarnos nosotros. Bueno, perfecto, ya. Ahora, contador sí van a tener que contratar. Van a Sí, tener que contador, sí. contratar un contador que le lleve la contabilidad y también que le haga los pagos de IVA, qué sé yo, que le lleve la declaración de IVA, etcétera, etcétera. Guardia de seguridad, ¿no va a hacer falta? No, ¿verdad? Es como que va a ser en la casa de alguien, Bueno, no creo que haga falta. entonces, entonces en principio no vamos a necesitar. Vamos a poner nomás esto así y ahí ya está. A ver un poco. Bueno, perfecto. Bueno. Y después estos gastos de venta sí, vamos a necesitar gerente de marketing, no, pero vendedores tampoco. ¿Cuál va a ser su estrategia de marketing? Eso ustedes tienen que poner ya en el proyecto, si va a ser en redes sociales, si Sí, hace eso falta justamente pagar estábamos algo. pensando. Sí, En promocionarnos a través de las redes sociales, a través de los grupos de WhatsApp también de los alumnos de ponerle que de la facultad puede ser. A partir sí, del segundo o tercer año les enviamos nuestro folleto,
nuestra propaganda, digamos, y donde Ujú. muestran los horarios y los costos. Y ahí Pero todo ponemos nuestro número, cada uno nos escribe y ahí vamos haciendo la lista. excelente. Pero entonces no van a imprimir nada, todo va a ser así tipo No, flyers, sí, flyers, ¿verdad? Digital. sí. Digital. Entonces no van a tener gastos de ventas. Bueno, ya. Entonces fíjense, entre el contador y el médico recibido son 3.674.000 seguramente lo que van a tener que pagar mensualmente. Los gastos en recursos humanos, ¿verdad? Bueno, acá el salario vigente, esta era una planilla vieja, noviembre del 2017, acá tenemos que cambiar, porque ahora el salario, bueno, pero no, está bien así, está bien, 3.674.021 es lo que mensualmente van a tener que pagar, ¿verdad? Genial. Bueno, y entonces ahora nos vamos acá en este cuadro 5 costo anual, en donde ya se ven representados, a ver, ¿de dónde viene de cargas sociales K17? 27 millones. Sí, acá está, 27 millones. Total anual. Es el total anual por doce meses. Por eso estas sumas, ¿eh? Por eso 27.960.000. ¿Ok? Entonces acá está el total anual, salario más IPS más aguinaldo más bonificación familiar de este personaje, ¿sí? Y de este otro. Este yo creo que no se le va a pagar porque va a ser tercerizado. Y este tampoco. Porque aguinaldo y esas cosas no se le paga. Entonces va a ser 24 millones salario anual, así va a ser. Entonces, 3.674.000. ¿Sí? A este sí le van a tener que pagar aguinaldo y todo lo demás, porque este es un funcionario, va a ser un empleado de ustedes, ¿sí? Para estar acorde a la ley nomás. Entonces, el costo anual va a ser de, venga un ratito, 24, ahí está. 24 millones va a ser yendo, también eso le tienen que ir agregando, lo que es el IPC, es el índice de precios al consumidor, a medida que los precios de la canasta familiar que cambian, también se le tiene que ir aumentando el salario, si es que el gobierno decreta un aumento del salario mínimo vigente. ¿Entiendes? Eso ya es demasiado complicado para andar. eh, Bueno, vamos a pagar impuestos diarios, vamos a decir 450.000, va a ser 300 millones que que habíamos puesto para la casa de Keila. En servicios básicos, no vamos a pagar tanto. Vamos a pagar luz, agua, ¿cuánto? No sé, lo mínimo. Vamos a ponerlo en 90.000, ¿sí? 90.000. Útiles de oficina, habíamos dicho 600.000, ¿verdad? Pero no creo que sea tanto mes a mes, bueno, en un año. Vamos a poner 600.000. Reparaciones generales, vamos a ponerle 500.000. Ahí está. Estos son los costos administrativos, ¿sí? Bueno, y acá entra lo que tiene que ver con materia prima e insumos. Esta parte es lo que me gustaría, y con esto terminamos, me gustaría que podamos calcular un poquito la materia prima e insumos. Entonces, ¿cómo haríamos acá? ¿Cuáles serían las materias primas, Keila y compañeros? Vamos a ver.
¿Qué es lo que se usa? ¿Cómo que era que me dijiste? Piel falsa, ¿verdad? Y sí, vamos a utilizar la piel falsa ¿Cuánto sale eso por unidad, por precio unitario? y creo que unos 30.000 guaraníes, más o menos. Fíjense cómo yo estoy poniendo acá los datos. Materia prima, ¿verdad? Precio unitario y total. Ya, Así. ya. Entonces, fíjense, piel falsa, vamos a ponerle 30.000, ¿me dijiste? Sí, 30.000. ¿Cuánto se va a necesitar eso por semana? 10 por semana, porque eso depende mucho, o sea que depende de la cantidad de alumnos. Entonces, como que dijimos que vamos a tener 10 alumnos por semana, Bueno, le entonces, ponemos 10. entonces vamos a poner 30.000 por 10, ¿sí? Y eso vamos a multiplicarlo otra vez por 4, porque son 4 semanas, ¿cierto? Claro. ¿Y vamos a ver cuántas semanas tiene un año? Multipliquen un poco, hagan un poco la multiplicación para saber cuántas semanas tiene un año. 4 Sería semanas por 12, 4 48. semanas, 48. Bueno, entonces ahí ya ponemos, ay, perdón, le puse el, no lo hice mal, entonces acá va a ser 30.000 por 10, cierro paréntesis, multiplico por 48. 14.400.000 al año de piel falsa. ¿Qué otro insumo necesitan? Y después está el kit de sutura que es 150.000. No, pero ese ya está en los gastos de Ah, ya está. inversión. Sí, esta es materia prima. Guantes, Bueno, ¿cuántos guantes por semana van a necesitar? Por 10 siempre. sí, por 10. ¿Cuánto es el precio unitario del guante? 1.000 guaraníes. 1.000. Entonces va a ser así. Es igual, se abre paréntesis, 1.000 por 10 alumnos, ¿verdad? Por 48 semanas. 480.000 guaraníes van a gastar anualmente en guantes. ¿Qué más? Y después, Tapabocas. Gasas, tapabocas no. Gasa, lo que sí puede ser. gasa. ¿A cuánto está? Y cuánto, ponerle que unos 10.000 creo que viene un potecito que viene ya 30 gasas. Creo que viene así. No estoy muy seguro. Ustedes después van a abaratar todos estos chicos, porque saben que ser eficientes en costos significa abaratar lo más que se puedan los costos, buscando mayoristas o proveedores que nos den más barato. ¿Entienden? Entonces, eso Sí. es ser eficientes en costos. Para que el precio del servicio que ustedes van a cobrar, atendiendo que van a ser por primera vez e introducirse en el mercado, ustedes tienen que ser eficientes en costos. Y tienen que tratar de reducir lo más que se pueda los costos de operación, ¿sí? Pero sin afectar la calidad del producto o del servicio. ¿Sí? Entonces vamos a poner 10.000. A mí me parece caro 10.000, pero bueno, ustedes van a después buscar. O precio unitario por cada gasa le puede poner 200 guaraníes. 200, bueno, vamos a poner 200. ¿Y cuántas gasas se van a usar por cada alumno? Y uno por cada alumno. Uno nomás. Es grande que es la gasa, ¿sí? Bueno, vamos a poner acá por 10 entonces. Y eso se multiplica por 48 para que veamos. Bueno, acá dice que supuestamente 96.000 anualmente van a gastar en gasas. Bueno, pero yo lo que quiero es que ustedes entiendan cómo es el razonamiento para hacer el cálculo de los insumos, de los materiales que van a utilizar. ¿Sí? Entonces vamos a dejar hasta ahí. Entonces lo que vamos a hacer es sumar todo esto. Vamos acá, suma. Y vemos que son 14.796.000 guaraníes lo que ustedes
anualmente van a gastar en insumos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos acá, vamos a posicionarnos acá otra vez, acá donde dice materia prima de insumos, vamos a poner este importe, este monto. Ahí y vamos a irnos a, no me acuerdo cuánto era. Acá está. Y eso es lo que se va a reflejar acá. ¿Entienden? Y así sucesivamente, mantenimiento y limpieza de máquinas y equipos, eso no dijeron ustedes que no van a... esto es costo de producción, tampoco en la parte de aguinaldo, porque ustedes no van a contratar nadie en la parte de producción. Y entonces solamente los insumos van a hacer eso que acabamos de decir, que el falsa, guantes, gas. En costos de marketing y demás tampoco van a tener, eso fue lo que dijeron. Los costos no desembolsables, sí, esto queda, depreciaciones que vienen del cuadro de depreciaciones, 3.240.000 y amortizaciones de activos intangibles que eran 1 millón, eso sí. Y los costos financieros que no vamos a tener porque nosotros no vamos a aplacar del sistema financiero, simplemente que vamos a constituir capital y ahí vamos a, bueno. Entonces, esto es lo que ustedes van a 44.856.000 guaraníes, es lo que van a tener de total de costos anuales. ¿Sí? En base al proyecto SUTUMED, en base a nuestros análisis así muy rigurosos, ¿verdad? De lo que hemos hecho. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, excelente. Bueno, entonces, yo creo que hasta aquí vamos a llegar hoy. Me parece que en las últimas clases hemos tenido más interacción y eso me gusta, da gusto que ustedes pregunten, que me digan cómo vamos a encarar los proyectos y vamos a ir haciendo digamos, el entrenamiento para que ustedes puedan manejar ya estas planillas, porque acuérdense que estas planillas van a ser el examen final. ¿Sí? O sea que sí o sí ustedes tienen que estar atentos a lo que vamos haciendo en clase, porque después a ustedes les va a tocar llenar estas planillas para el examen final. Desde el punto 1 hasta el punto 4 es de la matriz esa que les envié, es el segundo examen parcial, pero el examen final ya va a ser todo el aspecto financiero, así que cuidado y atendiendo a lo que vamos haciendo en el desarrollo de las clases. ¿Está bien? Si no hay más preguntas, vamos a dejar hasta aquí la clase. Voy a llamar directamente ya a la lista, un momentito. Voy a dejar de compartir la pantalla, que voy a compartir la pantalla. Un ratito. Voy hacia mi casa. Seguramente escucharán. Por todos lados, creo, profe. Sí. La humedad era terrible en estos últimos días, ya no daba más gusto. Tenía que venir un viento sur para llevar la humedad. Pero tengo que abrirla. Entonces, Achucarro, Presente, profe. Añasco, Presente. Antunes, Presente. Araujo, Presente, profe. Arias, Presente, doctora. Arrua Gaona, Presente, doctora. Báez Cardoso, Presente. Báez Palacios, Presente. Báez Palacios Mercedes, Presente. Vareiro Vera, Presente. Benítez Lovera, Presente, profe. Benítez Melgarejo, Presente. Benítez Román,
Presente. Calle Bárbara, Presente. Cardoso Vera, Presente. Chamorro González, Presente. Jena Reyes, Presente. Duarte Aveiro, Presente. Florentín Portillo, Presente. Gallagher, Presente. Jiménez, Presente, profe. Gómez, González, González Molina. González Molina no está. González Ruiz María Angélica. Tampoco está. Avísenme, por favor, si escriban en el chat los compañeros, porque yo no tengo, no puedo visualizar. González Ruiz, entonces tampoco. Han Sasnim, Han Park Presente, Sasnim, profe. Presente. Cara Ibáñez, Presente, profe. López Benítez, Presente, profe. Lugo Dávalos, Presente, profe. Lugo Grance, Presente. Mallorquín, Presente. Ocampos, Presente. Olivero, Presente, profe. Ortega, Presente, profe. Ortiz, Ortiz Núñez, ¿no está? Patiño Rivarola, Presente, profe. Pertile Urizar, Presente. Portillo, Presente, profe. Recalde Díaz, Presente. Recalde La Rosa, Presente. Sanabria Abogado, Presente, profe. Sánchez Miño,